Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado Internacional de Agronomía con el módulo de fertilización y nutrición de los suelos. A cargo de la ponencia está el ingeniero Raúl Laime desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Raúl Lainez. Puede comenzar con la ponencia. Ya puede comenzar, ingeniero. Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución CIP, en donde tenemos programado el curso de fertilización y nutrición de los suelos. Para lo cual, por favor, antes de iniciar, me confirman si logran visualizar mi presentación y de la misma manera se logran escucharme el audio, por favor. Si se le escucha, ingeniero, y se logra ver su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Vamos a iniciar entonces de esta manera con el curso de fertilización y nutrición de los suelos. Eh, pues recordarles mantener sus micrófonos apagados y si habría alguna consulta, duda en el transcurso de la clase, pueden hacerlo activando su micrófono, ¿no? Siempre y cuando levantando la mano o bien escribiendo al chat. O en todo caso, también vamos a tener un espacio de unos minutos al finalizar el curso, ¿ya? Y eh, ahí podemos prácticamente, eh, ¿no es cierto? O sea, responder las preguntas que van a tener. Ya entonces, de esta manera, podemos iniciar con el curso de fertilización y nutrición de los suelos, que es importantísimo para todos los cultivos, ¿ya? Para todos los cultivos.
Así es. Muy bien, vayamos entonces a, ¿no? a las siguientes eh, presentaciones, ¿no? Que, lo cual vamos a iniciar por lo que es la introducción, ¿no? A lo que es la fertilización y nutrición de los suelos. Ok. Bien, lo que es la fertilización y nutrición de los suelos, en realidad no son procesos, ¿no es cierto? Como en cualquier, eh, digamos, como cualquier sistema, esto en realidad pues un sistema, porque vamos a hablar de lo que es la análisis de suelo, ¿no? Para determinar qué nutrientes tenemos en el suelo. Además, tenemos que hacer después de lo que es el análisis, tenemos que hacer interpretación del análisis de suelo y finalmente hacer un estudio del requerimiento nutricional del cultivo en específico. Y después hacemos requerimiento de los fertilizantes necesarios y al final lo que es la dosificación y aplicación. ¿No? Eso sería el proceso. Entonces, la fertilización y nutrición de los suelos son procesos fundamentales para mantener la salud y productividad de ecosistemas agrícolas, ¿no? Eso es entonces lo que es la fertilización y nutrición. Además, eh, dentro de ello está el conocer los nutrientes esenciales, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el proceso, tenemos que conocer los nutrientes esenciales. ¿Cuáles son? Pues tenemos lo que es el nitrógeno, lo que es el fósforo, potasio, los no nutrientes secundarios, que es el magnesio, calcio, ¿no? Entre otras, y los micronutrientes, como el zinc, el boro, cobre, entre otras. ¿Ya? Esos son, entonces, tenemos que conocer a los nutrientes esenciales. O ¿no es cierto? También los fertilizantes que trae, pues, los nutrientes. O sea, por ejemplo, tenemos no digamos, cientos de fertilizantes ya, ¿no? Envasados y traen, pues, nutrientes. Ya, entonces tenemos que saber prácticamente interpretar de los porcentajes que trae de cada nutriente. ¿Ya? Además, tenemos que conocer los tipos de fertilizantes, en donde vamos a tener fertilizantes inorgánicos, fertilizantes orgánicos, ¿ya? Y eso vamos a utilizarlo con prácticamente, vamos a utilizarlo según el objetivo del cultivo. Si mi producción es de repente aplicar, ¿no? Aplicar de forma orgánico porque mi producto es con la finalidad de producir orgánico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que prácticamente utilizar enmiendas orgánicas, abonos orgánicos. Ya eso es. Entonces, de esta manera podemos nosotros trabajarlo, ¿no? Ya, así es. Ya, entonces, aparte de ello, de los tipos lo que es la elección del tipo de fertilizante a utilizar, además de eso, tenemos que saber o conocer las técnicas de aplicación, que es bastante crucial, ¿no? Para optimizar el crecimiento de las plantas. Y vamos a ver todo este procedimiento, ¿ya? Vamos a ver los nutrientes esenciales, los tipos de fertilizantes y las técnicas de aplicación, ¿no? Para hacer, ¿no? Prácticamente una aplicación crucial para optimizar el crecimiento
de las plantas, de nuestros cultivos. Muy bien, vayamos entonces a la importancia de los nutrientes esenciales. Muy bien, entonces, muchos se preguntarán, ¿cuál es la importancia de los nutrientes esenciales? ¿Ya? ¿No es cierto? Eh, Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la importancia de los nutrientes esenciales. Primero que todo, ya, primero que todo, eh, la importancia del nutriente esencial es en el crecimiento saludable del cultivo, ¿ya? Es en el crecimiento saludable del cultivo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos, ¿no es cierto? Tenemos de que en el crecimiento saludable, los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio van a ser fundamentales para el desarrollo de los tallos, de las hojas y de las raíces fuertes del cultivo. ¿Ya? Eso es, por eso es importantísimo los nutrientes esenciales. Y lo otro es en la resistencia a enfermedades. ¿Ya? Es resistencia a enfermedades. Un balance adecuado de nutrientes, ¿no? Un balance adecuado de nutrientes que mejora la resiliencia de las plantas ante plagas y enfermedades, ya que tenemos que saber. Entonces, es como nosotros, ¿no? Cuando las personas están bien alimentadas, vamos a estar, digamos, más fuertes, nuestro sistema inmune va a estar mejor, ¿cierto? Fortalecido, y por lo cual no vamos a tener problemas con enfermedades, ¿no es cierto? Es lo mismo con las plantas, van a ser resistentes a enfermedades. Ya van a ser resistentes a enfermedades cuando están bien nutridos. Ya entonces, esto prácticamente va eh, a hacer que todo esto, digamos, eh, que sea resistente a enfermedades, ¿no es cierto? Que sea resistente a enfermedades es un buen balance adecuado de nutrientes, que quiere decir de dar o condicionar los nutrientes necesarios para el cultivo, más no de repente en exceso o de repente tenerlo escaso. ¿Y esto qué es lo que nos va a ayudar? Lo que es el análisis de suelo, para tener un balance adecuado de nutrientes, lo cual nos va a mejorar la resiliencia de las plantas ante plagas y enfermedades. Así es. Y otra de la importancia de los nutrientes esenciales es en la calidad de los frutos, ¿no? Bueno, aquí pues los nutrientes van a intervenir en la formación de flores, ¿no es cierto? Porque desde ahí empieza, ¿no?, la calidad de los frutos, porque si vamos a tener de repente algún ataque o alguna mala nutrición en etapa de floración, nuestros frutos van a ser de mala calidad. Por lo cual, es importantísimo aplicar o tener nutrientes necesarios para la formación de las flores y por ende para los frutos, semillas saludables y nutritivos. Por lo cual, ¿no? Prácticamente, si tenemos los nutrientes necesarios, vamos a tener frutos de calidad, ¿ya? Así es. Muy bien. Vayamos al siguiente. Vamos a hablar Ya vamos a hablar de tipo de fertilizantes. Muy bien. Y tenemos los orgánicos, inorgánicos y biológicos. Ya son los tipos de fertilizantes. Vayamos primero por los orgánicos. Cuando hablamos de los orgánicos, vamos a hablar de los derivados de materiales biológicos como el estiércol, lo que es el abono compost o residuos vegetales, ya como también puede ser
ceniza vegetal, está clasificado dentro de los, ¿no? de los fertilizantes orgánicos, ¿ya? Pues estos componentes o estos abonos orgánicos pues liberan nutrientes gradualmente, ¿no? Gracias a los agentes microorganismos eficaces que nos va a ayudar a descomponer. Y por lo cual, cuando se descompone o cuando nos ayuda a descomponer los microorganismos eficaces, se va librando gradualmente, ¿no? Los nutrientes necesarios para el cultivo, especialmente los microorganismos. Digo, los micronutrientes, porque no mayormente en los abonos orgánicos vamos a tener compuestos de tanto macro, los secundarios y los micronutrientes. ¿Ya? Muy bien, vayamos a los inorgánicos. Ya, los inorgánicos, pues son productos químicos, ya son abonos químicos sintéticos, como por ejemplo la urea, lo que es el superfosfato o cloruro de potasio. ¿Ya? Entonces, no son inorgánicos. Y igualmente, como los orgánicos van a aportar nutrientes de forma rápida, o sea, no es como los orgánicos que se liberan gradualmente, sino que los inorgánicos ya aportan rápido, ¿no? Directo. Por eso, cada una de estas tienen sus ventajas y desventajas. Muy bien. Muy bien, Isaac, bienvenido al curso. Muy bien, vamos a continuar ya. Entonces, después de terminar los tipos de fertilizantes, no vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una de estas, ¿correcto? Muy bien. Ok. Y vamos a ver también lo que son prácticamente, ¿no? Lo que son los fertilizantes biológicos, ¿ya? Fertilizantes biológicos. Los fertilizantes biológicos prácticamente son a base de microorganismos, ¿ya? Son microorganismos y productos a base de algas, ¿no? Que son microalgas prácticamente que mejoran la salud y fertilidad del suelo, ¿ya? Nos va a mejorar la salud y la fertilidad del suelo. Entonces ahí tenemos los tipos de fertilizantes. Por ahí de repente en la universidad solamente hemos conocido, ¿no? Los orgánicos e inorgánicos, cuando en realidad los tipos de fertilizantes se dividen en tres, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora veamos las ventajas y las desventajas de cada una de los tipos de los fertilizantes. Por ejemplo, yo no he instalado mi cultivo de cualquier cultivo que sea frutales. Mayormente hablemos de árboles frutales, muy bien. Entonces, en donde en mi análisis de suelo, eh, Vamos a ver la parte de agricultura 4.0. Esta agricultura es la parte pico de lanza. por favor, hay que mantener sus micrófonos apagados. Ya, muy bien. Decíamos de que el análisis de suelo, en donde vamos a tener resultados y nos va a faltar ciertos, digamos, nutrientes, ¿no? Nutrientes esenciales para el cultivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vayamos a inorgánicos, ¿no? Para el uso. Hacemos nuestro análisis de suelo y frutales cuando ya está establecido, ¿no? Y estamos en la etapa de floración, por decir. Y la pregunta es, ¿los orgánicos nos ayudará eficientemente cuando nosotros aplicamos en la etapa de floración, según nuestro análisis de suelo? A ver, ¿alguien puede participar? Puede activar su micrófono y participar o bien puede dejar el chat. La pregunta es, en un cultivo de frutal establecido en la etapa de floración, eh, hice mi análisis en donde me sale resultados de que me faltan ciertos nutrientes esenciales, específicamente para la etapa de floración.
y quiero aplicar un abono orgánico. ¿Será eficiente la aplicación? A ver, alguien. Buenas noches, ingeniero, con Dani Fabián. Yo creería que en ese momento no sería bueno, o no sería viable aplicar un elemento orgánico. Yo me iría más bien por el inorgánico, pues le ayudaría más en la etapa de floración. Bien, Dani. ¿Por qué? Claro, nos va a ayudar, pero ¿por qué no sería de repente adecuado utilizar abono orgánico? ¿Por qué, Dani? Porque los abonos orgánicos, pues como nos decía, el proceso es más lento, por lo que el proceso es más... Dani, desactivaste tu micrófono. Bueno, buenas tardes. Hola, hola. Eh, A ver, Isaac, eh, un momento. sí, Isaac, ajá. un momento, ya vamos a dejar que termine Dani. A ver, continúa Dani. Sí, ingeniero, vea, pues yo pienso que el abono orgánico no sería muy viable, por lo que el proceso es más lento. Entonces Correcto. esa sería Buenísimo, mi... Dani. Buenísimo tu participación. A ver, Isaac, ¿puede participar? Buenas tardes. Sí, compartiendo con el colega acá, si lo vemos en parte de una empresa privada, yo pienso que atrasaría lo que es la parte de desarrollo de la floración. Entonces, si en parte en cuadra, vamos a decirlo ya, de subsistencia o pe- de de pequeños productores a su alcance, y también influiría mucho también lo que es el estado del suelo también, porque en realidad lo abono orgánico es un proceso muy lento. Es más, en la etapa de desarrollo funcionaría bien aplicar abono orgánico, pero ya en una etapa de floración, lo que realmente sería el desarrollo de la fruta. Ese es mi aporte. Isaac, buenísimo. Buenísimo, Isaac. ¿Terminaste, Isaac? ¿Es todo? ¿Algún aporte más por ahí? Isaac. Bueno, bueno, eso son mi aporte porque en realidad he trabajado en empresa privada y la empresa, principalmente la industria bananera, trató de implementar ese tipo de abono orgánico, pero se dio en cuenta de que el desarrollo de la floración en etapa de bellota, influyó mucho el desarrollo de la fruta en esa etapa. Buenísimo, muchas gracias, Isaac. Vamos a continuar ya. Hablamos de las desventajas y ventajas de cada uno de los tipos de fertilizantes, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, sus participaciones son buenísimos. Es correcto. Ahora vayamos. Por ejemplo, ¿no? El uso o la elección de tipo de fertilizantes a utilizar va a depender bastante ¿no? del objetivo del productor. ¿Cuál es su objetivo? Es producir ¿no? De repente, eh, producir para exportación, ¿no? Que los países, los compradores, tienen sus parámetros, ¿no? Que requiero con ¿no? Ciertas calidades, calibre del fruto, incluso, ¿no? Lo que son residuos químicos, ¿no? Que tiene que tener un mínimo, ¿no es cierto? Un mínimo porcentaje, o sea, nos va a poner unos límites, hasta dónde se puede permitir y cuando ya pasa ese límite, o sea, ya no es viable exportar, ¿correcto? Muy bien, y vamos a tener empresas, ¿no? Que quieren productos orgánicos. Entonces, allí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque eh, si un productor o una empresa de producto, ¿no? Una empresa de frutales, por decir, quiere producir un producto orgánico, tiene que empezar, ¿no? Tiene que empezar a utilizar orgánico desde la preparación del suelo, ya desde la preparación del suelo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que trabajar para ser orgánicos es trabajar prácticamente en la salud del suelo, en la fertilidad del suelo.
¿no? ¿Por qué? Porque orgánicamente, si vamos a trabajar orgánicamente, es a largo plazo. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que liberan los nutrientes gradualmente. Entonces, tenemos que trabajar desde la preparación del suelo, ¿no? Y seguir con lo que es el análisis del suelo, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Digamos cada 3 meses, ¿no? Para poder estar determinando si tenemos los nutrientes necesarios. Ya, eso es. Ahora, inorgánico. Es bastante, digamos, buenísimo, ¿no es cierto? Es buenísimo, pero ¿por qué? Porque aporta nutrientes de forma rápida, ¿no? Rápido nos va a ayudar. Ahora, la desventaja es que ¿no? No es bueno, no es amigable con el medio ambiente, con los animales, con enemigos naturales, ¿no? Con los controladores biológicos, con el ser humano mismo, ¿no es cierto? Es dañino y el quien va a estar a cargo de sanidad, ¿no? Del cultivo, tiene que estar bien capacitado. Una falla, una sobredosis, ¡fum! Se viene abajo tu cultivo. Ya, esas son las desventajas de inorgánicos. Y los biológicos son buenísimos. Y los biológicos prácticamente van a ser complemento para orgánicos como para inorgánicos. ¿Por qué? Porque son los ingenieros, los arquitectos, los médicos que nos va a ayudar a descomponer y a convertir, ¿no? Los lo que son los iones, ¿no? Cationes y aniones, que son las cargas positivas y negativas para que pueda ser absorbido por la planta, ¿no? Entonces son los microorganismos. Entonces, y gracias a esto, los microorganismos, vamos a tener, ¿no? Los nutrientes liberados para que pueda ser aprovechado por la planta. Y las algas van a ser como prácticamente como un medio de alimento para los microorganismos, ¿no es cierto? De esta manera nos va a mejorar la salud del suelo y la fertilidad. Así es. Ya, entonces, ahí está. Está más claro, creo yo, ¿no? El de tipo de los fertilizantes, sus ventajas y desventajas. Muy bien. Ok. eh, a ver, muy bien. Hemos visto aquí. Ahora veamos método de aplicación. Muy bien, veamos método de aplicación. Vamos a tener método de aplicación por vía foliar, lo que es por vía fertirrigación y lo que es edáfica. Antes de continuar, la pregunta es, ¿cuál de los tres será más eficiente y más recomendable? De forma general, a ver, alguien. Buenas tardes. El más eficiente en la utilización de aplicación de fertilizante es fertirrigación, pero es un costo alto y no es para cualquiera. Ya un costo alto por medio del cual, Isaac. Por los materiales que se va a utilizar, eh, la superficie en que pues, se va a necesitar los materiales para aplicarlo. ¿Ves? El No, no, costo sobre costo. El costo claro, del material. Isaac, está buenísimo tu participación. La pregunta era, ¿cuál de los tres métodos de aplicación es más eficiente de forma general? Eso era la pregunta. Tenemos foliar, fertirrigación, Ajá, edáfica. fertirrigación, fertirrigación. Buenísimo. Muchas gracias, Ingeniero, Isaac. eh, A ver, Dani. yo creo pues que los tres se complementan, los tres son muy importantes. Buenísimo. Gracias. Tu participación, Dani, igual es buenísimo. Veamos entonces. Primero que todo, en realidad, los tres se complementan, pero es que la base o de forma, si vamos a hablar fundamentalmente, de forma general, porque imagínense, no contamos con fertirrigación. Imagínense, porque como agrónomos vamos a trabajar en diferentes campos, con agricultores que no utilizan mucha tecnología, en empresas que tienen tecnología, entre otras. Entonces, si vamos a hablar digamos, una
de forma general, la aplicación de fertilizantes más eficaces va a ser por lo que es edáfica. ¿No? La teoría nos dice de que foliar es el complemento de edáfica. Si no tendríamos la tecnología de fertirrigación. ¿Ya? Entonces, si lo trabajamos muy bien en la fertilización del suelo, desde la preparación del suelo, vamos a, incluso en muchos casos, no se ha utilizado foliar, ¿no? He visto, ¿no? Se ha vivido en valles andinos, parte selva, donde que son productores prácticamente orgánicos, casi no se utiliza los foliares cuando se trabaja muy bien en la fertilización edáfica, ¿ya? Entonces, la fertilización edáfica es la incorporación de fertilizantes directamente en el suelo. Imagínense, el productor no ha utilizado nada de tecnología, no ha hecho su análisis de suelo, simplemente obtuvo un determinado especie, ¿no? Estableció en campo definitivo. Después, cuando ya está en campo, empieza de repente visualizar síntomas de deficiencia nutricional. Ahí sí, ¿ahora qué hacemos? Ah, nos vamos a foliar. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar bastante. ¿Eso es por qué? Porque no hemos trabajado muy bien en la aplicación edáfica. Entonces, ahora tenemos una alternativa que es por vía foliar. Entonces, por ambas, igual tenemos que trabajar tanto edáfica, foliar, porque queremos prácticamente, pues, acelerar, ¿no? La asimilación de nutrientes. Pero he visto muchos por ahí técnicos que salen al campo y aplícalo esto. Hacen una lista, pero foliares, todo foliares. Edáfica no hay. Y está pues mal prácticamente, está mal. Si queremos nosotros acelerarlo, no prácticamente, o a mejorar nuestro cultivo porque tienes, ¿no? Síntomas de deficiencia nutricional, entonces tenemos que trabajar tanto edáfica y foliar, tanto edáfica y foliar, por ambos lados, ¿no? Porque edáfica, ¿no? Va a ser por el, ¿no es cierto? Por xilema. Foliar por el floema, o sea, ambas, ¿no? Por el sistema de floema-xilema se va a complementar, ¿no es cierto? Así es. Ya, entonces ahí tenemos, y el por vía foliar es, ¿no? A través de aspersión de nutrientes sobre las hojas de las plantas. Ahora, y el otro es la fertirrigación. Cuando tenemos o contamos con esta tecnología, ahí sí ya no va a ser necesario de repente utilizar el método edáfica, ¿no? De estar aplicando al suelo, ya no, sino simplemente por fertirriego, ¿no? Sistema de inyección, fertirrigación. Por este sistema nada más ya, de un punto de dosificador, lo mandamos a todo el campo. ¿Por qué? Porque para esto tenemos que contar con sistema de riego tecnificado. Ya entonces, a este sistema de riego tecnificado vamos a dar la decisión de fertilizar ¿no? los nutrientes a través de este sistema de riego. Igualmente, vamos a ir complementando con el foliar. Así es como trabaja, ¿no? Así es como se trabaja con métodos de aplicación. Continuamos. Y tenemos factores que afectan la disponibilidad. ¿No? ¿La disponibilidad de qué? De los nutrientes, obviamente. Y más importante, lo que es el pH del suelo. ¿Ya? El pH del suelo. Entonces, el pH del suelo óptimo, ¿no? Y para lo cual vamos a tener, cada cultivo va a tener su requerimiento de pH, y mayormente de los cultivos que van a estar adaptables es a prácticamente eh, de los 5,5 hasta el 7, ¿no? Más o menos en esa escala de pH. Entonces, el pH óptimo permite una mejor absorción de nutrientes. Así es, ¿ya? Muy bien. Ok, y tenemos otro factor que afecta la disponibilidad de nutrientes es
¿no? De repente escaso de materia orgánica, ¿ya? Escasez de materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos, no vamos a tener mejora de la estructura y la retención de agua y los nutrientes, ¿no? Si vamos a contar con materia orgánica, ahí sí, nos va a ayudar a mejorar la estructura del suelo y por ende la retención de agua y los nutrientes eficientes para el cultivo. Así es. ¿Ya? Entonces, hola, a ver, por favor, tuve ahí una falla de conexión. ¿Me logran escuchar? Se escucha. Sí, sí, Muchas lo escucha, gracias. yo lo escucho. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No, tuve una falla de conexión. Ya vamos a continuar, me van a disculpar. Eh, bien, hablábamos, ¿no es cierto?, de lo que es la materia orgánica, de que si vamos a tener prácticamente o no vamos a contar con materia orgánica óptimo, no vamos a tener una buena estructura del suelo, ¿ya? La materia orgánica nos va a servir prácticamente como colchón para la retención de agua y nutrientes, ¿ya? Y además, por la estructura, por la porosidad que tiene, ¿no? Por su estructura del suelo, nos va a ayudar bastante en la oxigenación de las raíces del cultivo. Entonces es importantísimo materia orgánica y es un factor cuando no está disponible en nuestro suelo, ¿ya? Muy bien. Y veamos este otro factor, ¿no? Lo que es la actividad microbiana. ¿Ya? La actividad microbiana, ¿no? También es otro factor porque si no vamos a contar con los microorganismos eficaces, prácticamente no nos va a ayudar a descomponer, ¿no? El mismo suelo, la materia orgánica y no nos va a ayudar a liberar o convertir los iones, ¿no? Para que pueda ser aprovechado ¿no? Por el cultivo. En tanto, lo que son los fertilizantes inorgánicos, igualmente, ¿no es cierto? Actúan la actividad microbiana. Entonces, la actividad microbiana o la microbiana son, ¿no? Los microorganismos del suelo que intervienen en los ciclos de los nutrientes. Y ahí tenemos otro factor, lo que es
condición climática, ¿no? Ahí tenemos lo que es la temperatura, la humedad y las precipitaciones que afectan la dinámica de los nutrientes. Ya, por ejemplo, cuando tenemos demasiado temperatura, lo que vamos a tener es volatilización de los nutrientes, mayormente cuando utilizamos fertilizantes inorgánicos, ¿no? Volatilización, rápido se volatiliza, mientras que con los orgánicos no pasa eso, ¿ya? En cambio, por ejemplo, demasiada humedad. Claro, siempre y cuando vamos a mantener una humedad óptima no vamos a tener problema, pero ¿qué pasa si tenemos a la capacidad lo que es ya encharcamiento, ¿no? ¿No? O punto de saturación. Suelo en capacidad de punto de saturación. Está saturado el suelo, vamos a tener exceso de humedad. Lo que va a generar es, ¿qué es lo que va a generar? Reacción de fitotoxicidad. ¿Por qué? Porque los cationes y aniones van a empezar a liberar, como no hay oxigenación, van a empezar a generar, ¿no? Gases, ¿no? Entre otras, por lo cual no va a haber oxigenación y no va a haber desarrollo de las raíces y van a empezar a, ¿no? A podrirse prácticamente. Y por lo cual, como síntoma de esto, vamos a tener amarillamiento ¿no? del cultivo, causando enanismo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no trabaja, ¿no? El sistema xilema, las raíces. Así es, eso también va a influir bastante. O sea, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos fertilización de forma edáfica o por fertirriego, no va a servir para nada. Solamente tal vez podemos ayudarle por vía foliar cuando el suelo está en punto de saturación, ¿no? Y eso solamente floema nomás va a trabajar y por eso todavía las plantas no se mantienen con vida, aunque amarillentos, pero ahí están. Pero imagínense tanto floema y xilema estarían afectados, la planta muere, ¿ya? Así es. ¿Ya? Y tenemos las precipitaciones que también afectan la dinámica de los nutrientes, ¿no? Por infiltración, por erosión de los suelos, entre otras. Entonces ahí tenemos los factores que afectan la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Y tenemos técnicas de muestreo y análisis de suelo. Muy bien. Tenemos lo que es el muestreo, que es representativo, ¿ya? Eh, bueno, en donde se tiene que hacer, ¿no? Bueno, muestreo o representativo que se va a hacer a través de toma de muestras en diferentes puntos del terreno. Así es. Y va a depender, se preguntarán, ¿no? ¿Cuántas muestras por hectárea puedo tener? Va a depender bastante del tipo de suelo que tienes, si tiene pendientes, si tiene, ¿no? Puntos. Para poder localizar los terrenos, mayormente hay que guiarnos por pendientes y por colores del suelo, ¿ya? Si tenemos diferentes colores, ¿no? Vamos a mapearlo, localizarlo y de ese punto se tiene que tomar al menos una muestra. De otro color que es en mi terreno, ahí también, ¿no? Eso es un muestreo representativo adecuado en la tema de muestras, ¿ya? En la toma de muestras. Muy bien. Y tenemos, después de hacer este proceso de, ¿no? de toma de muestras, llevamos a laboratorio para el análisis, ¿no? En donde se va a determinar la composición química y propiedades físicas del suelo, ¿cierto? Ahí vamos a decir tales nutrientes tenemos, tales nutrientes no tenemos, ¿no? Y cómo están las propiedades físicas del suelo, su estructura, la porosidad, entre otras, la textura y todo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Si es franco arenoso, limoso, arcilloso y todo eso. ¿Ya? Y después viene lo que es la interpretación de resultados, y lo cual nos permite a formular, ¿no es cierto?, recomendaciones de fertilización. Una vez que tengamos interpretación
de análisis de suelo, obviamente los resultados, eso nos va a ayudar, vamos a formular, ¿no? Entonces, para lo cual no vamos a tener fórmulas donde eh, vamos a basarnos al análisis de suelo, a los resultados, en donde de repente nos va a decir, pues, las medidas van a ser en porcentajes, por partes, en partes por millón, entre otras. Por ejemplo, hablemos de nitrógeno. El requerimiento del cultivo nos dice que necesita de repente, eh, digamos, ¿no? 200 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Para la campaña. Muy bien. Eso nos dice, ¿no? El requerimiento nutricional de un determinado cultivo. Y en nuestro análisis de suelo nos sale de repente por porcentajes, ¿no? Que en el suelo tenemos el porcentaje de 20%. Ah, ok, entonces vamos a tener fórmulas y ese 20% vamos a tenerlo en un valor numérico, o sea, en kilogramos, y de repente pues nos va a botar de que en el suelo ya tenemos 40 kilogramos de nitrógeno. Entonces con con el nitrógeno disponible en el suelo, lo restamos a lo que es el requerimiento nutricional. Entonces, decíamos de que el requerimiento nutricional del cultivo X es de 200 kilogramos de nitrógeno y lo restamos, ¿no? El 40 kilogramos que ya tiene. Entonces, ¿cuánto vamos a aplicarlo? Ya sería, pues, vamos a disponer de repente ¿no? De fertilizante químico, o sea, inorgánico, ¿no? 160 kilogramos de nitrógeno. Para eso nos sirve, ¿no? El análisis de suelo. Ya entonces, esto sería el proceso de técnicas de muestreo y análisis. Muy bien. Y tenemos lo que es el manejo integrado de la fertilidad. ¿Ok? Muy bien. En donde tenemos el primero, lo que es el diagnóstico. ¿Ya? Lo que es el diagnóstico. Muy bien, primero tenemos que diagnosticar, ¿no? Donde tenemos que hacer análisis del estado nutricional del suelo, ¿no? ¿Y a través de qué? Obviamente a través del análisis del suelo, ¿no? Y después viene lo que es lo que es la planificación, ¿no? Donde tenemos que hacer la selección de fertilizante y dosis adecuados. ¿Qué tipo de fertilizante vamos a utilizar? Y qué es, ¿no? Si es un macro, secundario, micro, nutriente que vamos a utilizar y cuál es la dosificación adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el requerimiento del cultivo? ¿Cuánto nos dice? Entonces, con eso nosotros aplicamos. Después viene la implementación, en donde vamos a hacer, ¿no? La aplicación de fertilizante de forma oportuna. ¿En qué momento? ¿No? Por decir, como hablábamos hace un momento, si estamos en la etapa de repente en cuaja, ¿no? En cuajado del fruto. Entonces, entonces vamos a tener que trabajar bastante, ¿no? Con zinc, lo que es el calcio, ¿no? Magnesio, que nos ayuda bastante en el cuajado del fruto, dependiendo, ¿no? Del cultivo. Eso es de esta manera vamos a ser eficientes en su aplicación. Y después viene el monitoreo, ¿no? Lo cual es realizar seguimientos de los resultados. Entonces, ¿cómo está el resultado? ¿Cuál es ¿no? el efecto? ¿No es cierto? ¿Está dando resultados o no está dando resultados? De todas maneras, vamos a tener resultados, sean positivas o negativas, ¿no? ¿No es cierto? Si está mejorando es porque es positivo, si no mejora es porque es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será? Entonces, tenemos que regresar a factores. De repente el pH está siendo demasiado ácida, ¿no? Por debajo de los 5. De repente está con 4,5, donde vamos a tener presencia de metales pesados, como aluminio y entre otras, que bloquean el ingreso de los nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar el pH del suelo ácido?
Allá, entonces hay que hacer encalada. Utilizamos cal agrícola para mejorar el pH del suelo. Eso es, ¿ya? Entonces para eso nos sirve lo que es el monitoreo, ¿no? Seguimiento de los resultados y ajustes necesarios, ¿no? En la fertilización. Muy bien, ¿ok? Y veamos, ¿no? La fertilización de los cultivos. Bueno, creo que ya lo hemos visto, ¿no? Cómo es y cómo influye en el cultivo, el proceso, los tipos de todo, ¿no? Muy bien. Eh, lo más importante es esto, ¿no? Eh, esta parte, ¿ya? Veamos. Vamos a regresar. A ver, aquí, ¿ya? Sabemos que en la nutrición del cultivo influye bastante lo que es el agua, el sol y el aire, ¿no? Y además de eso, las plantas necesitan 14 nutrimentos minerales que frecuentemente se agrupan de la siguiente manera. Los más esenciales. ¿Ya? Tenemos lo que son los macronutrientes, que son los primarios, lo que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿ya? Y también vamos a tener los, ¿no es cierto? Los secundarios dentro de macronutrientes, ¿no? Lo que es el calcio, el magnesio y el azufre, ya son secundarios. Y tenemos los, prácticamente también los micronutrientes, ¿no? Lo que es el hierro, lo que es el manganeso y el cobre, ¿ya? Y ni los primarios ni los secundarios que nos ayudan bastante también mayormente en la fructificación, el zinc, el boro y el molibdeno. Ya son adecuados, ¿no? El uso de los siguientes nutrientes, ¿no? Para el cultivo. Muy bien, y aquí tenemos los macronutrientes, ¿no? Donde vamos a tener 99% de la dieta de las plantas, ¿ya? Los macronutrientes. Y los tres mayores componentes de la fertilidad del suelo es el nitrógeno, fósforo, potasio, 60%. Y en la otra parte del 40 o del 39%, pues son ¿no? Los secundarios, ¿no? Lo que hacíamos la lista: calcio, magnesio y azufre. Muy bien. Entonces, ¿no? La cantidad de nutrimentos usados para rendir, por ejemplo, 6.000, ¿no? 6.300 kilogramos de maíz descascarado sería lo siguiente, ¿no? Los macronutrientes, el nitrógeno, ya aquí tenemos la lista de los macronutrientes o macronutrientes que para producir esta cantidad de maíz tendríamos que utilizar el nitrógeno 157 kilogramos, el fósforo 60 kilogramos, el potasio 124 kilogramos, el calcio 29 kilogramos, el magnesio 25 kilogramos y el azufre 17 kilogramos. Ya esto es el requerimiento nutricional para producir esta cantidad de maíz. Los micronutrientes sería, ¿no? Que vamos a medir por gramos, lo que es el hierro, 420 gramos, el manganeso, ¿no? Prácticamente 1.000 gramos, el zinc, 300 gramos, el cobre, 7 gramos, el boro, 7 gramos, el molibdeno, 0,7 gramos. Ya son las cantidades adecuadas para producir 6.300 kilogramos de maíz. Ya entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora vayamos a ¿no? Prácticamente la importancia del nitrógeno y cómo influye, ¿no? Prácticamente en la nutrición de los cultivos. Muy bien, pues el nitrógeno prácticamente pues va a ser un alimento deficiente para los cultivos no leguminosos, ¿ya? Vamos a tener o tenemos plantas no leguminosas, porque leguminosas sí son fijadores de nitrógeno de la atmósfera, no fijan nitrógeno, mientras que no leguminosos no lo van a hacer, por lo cual va a ser, ¿no? Deficiente para los cultivos no leguminosos.
¿no? Y fomenta prácticamente, pues el nitrógeno fomenta el crecimiento vegetativo y es parte esencial de la proteína y la clorofila, ¿no? Que se necesita para fotosíntesis, ¿ya? Y los cultivos con mucho crecimiento vegetativo foliar no tienen requerimientos altos en nitrógeno. Y las leguminosas pueden satisfacer esos requerimientos de nitrógeno por su cuenta, ¿no? Por el proceso de fijación de nitrógeno. Por ejemplo, tenemos el trébol, la arveja, maní y entre otros cultivos, que son fijadores de nitrógeno. Y los frijoles son menos eficientes en la fijación, ¿no? de nitrógeno y pueden necesitar hasta la media parte más que el maíz de abonos de nitrógeno. ¿Vale? También tenemos desventajas. ¿Por qué? Porque el demasiado nitrógeno puede tener efecto adverso en el crecimiento del cultivo, especialmente si hay deficiencia de los otros alimentos, ¿no? Puede atrasar la maduración, puede bajar la resistencia a las enfermedades y pueden aumentar los problemas del vuelco en los cultivos de cereales. Así es, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos mayormente la disponibilidad del nitrógeno. Por ejemplo, la disponibilidad en el suelo vamos a tener en forma de amonio y nitrato, ¿ya? Y no disponibles en el suelo van a ser de 90, prácticamente 98 a 99% de nitrógeno, que es forma orgánica como parte del humus. ¿Ok? Muy bien. Y los microbios del suelo, ¿no? Que también son, como les decía, los agentes que nos va a ayudar a descomponer, pues, ¿qué hacen? Los microbios del suelo gradualmente convierten este nitrógeno orgánico, ¿no? No disponibles, que están en no disponibles en el suelo, van a convertir en amonio, ¿ya? Y luego en nitrato, para que pueda ser aprovechado por la planta. Imagínense nada más cuál es la importancia de microbios. Ya, entonces, este prácticamente 98 a 99% hay nitrógeno, pero que no están disponibles para que pueda ser aprovechado por la planta. ¿Y en qué forma están? En forma de humus o materia orgánica. Entonces, los microbios o los microorganismos eficaces lo que van a hacer es convertirlo, ¿no? ¿no? de nitrógeno orgánico, van a convertirlo ¿no? en amonio y luego en nitrato, ¿no? Y de esta manera va a ser aprovechado por la planta. Y la mayoría de los suelos son muy bajos en los humos para suplir el nitrógeno, ¿no? Suficientemente rápido para buenos rendimientos. Esta es la razón de los abonos de nitrógeno normalmente pues se necesita para los cultivos no leguminosos. Muy bien, y ahora veamos lo que es el fósforo, ¿ya? Y el fósforo pues fomenta el crecimiento de raíces, la floración, la maduración y la formación de semillas. Y la deficiencia del fósforo son extendidas, ¿no? Aparte ¿no? del contenido natural de fósforo ¿no? que está atado o es ¿no? inasequible, ¿no es cierto? Ya que solo el de 5 a 20% de los abonos de fósforo que se aplican serán disponibles al cultivo, porque la mayoría también se separan en compuestos insolubles. Ya entonces, esta fijación de fósforo es un problema especial, ¿no? En los suelos rojos y estados trópicos que son bajos en valor de pH, ¿no? Que son altos en ácido. Son, ¿no? pHs o suelos ácidos. ¿Ya? Entonces, el fósforo es casi inmovible en el suelo y además el fósforo no es, ¿no? lixiviable, sino que en los suelos, en los suelos muy arenosos. Y muchos agricultores pues aplican los abonos de fósforo muy encima del suelo y muy poco llega a las raíces. Entonces, de forma adecuada tiene que ser una cierta profundidad, no tiene que estar muy encima.
¿no? Hablemos a lo menos por debajo de los 10 a 12 centímetros bajo suelo o bajo tierra, ¿no? Así es. Muy bien, tenemos lo que es el potasio. Pues el potasio no promueve la formación del almidón y azúcar, ya prácticamente, ¿no? Eh, en la maduración o en el crecimiento de las raíces, ya en almidón y azúcar en el fruto y en el crecimiento de las raíces. En la resistencia contra enfermedades. Imagínense, nos ayuda bastante, ¿ya? Y también va a fortalecer los tallos y además fortaleza general de la planta. Por eso nos ayuda, ¿no? Eh, o es resistente contra enfermedades la planta, ¿no? Cuando está con potasio adecuado. Por ejemplo, en el maíz, el sorgo, el mijo, el arroz y otras hierbas que son más eficientes en la extracción de potasio, ¿no? Y que la mayoría de cultivos de hojas caducas, ¿ya? De cultivos de hojas caducas, ¿no? De los caducifolios. Muy bien. Ok. Y tenemos las deficiencias de potasio que no son tan extendidas como las del nitrógeno y el fósforo, ¿ya? Y la gran parte de los suelos, ¿no? Volcánicos tienen cantidades disponibles, pero solo se puede saber con certeza haciendo un examen de laboratorio, ¿no? Lo que es el análisis de suelo, ¿ya? Y el potasio solo es prácticamente el 1 o 2% del total de potasio en el suelo que está en forma disponible. Pero esto a veces es suficiente para satisfacer las necesidades de algunos cultivos. Y la buena noticia es que la separación de los abonos de potasio no es muy seria, ¿no? Y nunca forma el problema que presenta el fósforo. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Y después tenemos, ¿no? Lo que son lo que es el calcio, el magnesio, el azufre, ¿no? Que son los macronutrientes secundarios. ¿Ya? Y el calcio más importante, el calcio es más importante, ¿no? Por su papel de material de cálcico para subir el pH, ¿no? Del suelo. Y también para bajar la acidez, ¿no? Eso es. Y las deficiencias de magnesio son más comunes que las del calcio y ocurren más frecuencia en suelos arenosos y ácidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en menor valor de pH 5.5. Y en reacción de las aplicaciones espesas de, ¿no? Lo que es el potasio. Y si hay demasiado calcio relativo al magnesio, esto también puede causar deficiencias de magnesio. Y ambos, el calcio y el magnesio, son lixiviados lentamente del suelo por las lluvias, ¿no? Que hay que considerarlo. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos los micronutrientes. Pues las deficiencias de micronutrientes son mucho menos comunes que los de lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio, pero pueden ocurrir, ¿no? Bajo las siguientes condiciones. ¿Dónde? En suelos acídicos y arenosos que están muy lixiviados y en suelos con valor pH más de 7, con la excepción del molibdeno que es más disponible a los niveles de pH más bajos. ¿Ya? En los suelos extensivamente cultivados y abonados solo con los macronutrientes. Así es. Y las áreas donde se pueden o donde se cultivan los vegetales, las leguminosas, los árboles de frutas también. ¿Ya? Y en suelos orgánicos, en turba, por ejemplo. ¿Ya? Y las toxicidades de micronutrientes como el hierro, el manganeso y el aluminio se pueden poner demasiado solubles y tóxicos a las plantas en suelos muy ácidos, ¿ya? Y el boro y el molibdeno puede causar toxicidad si son aplicados incorrectamente. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar, aquí tenemos la susceptibilidad de los cultivos de referencia a las deficiencias
en micronutrientes. Ya, por ejemplo, tenemos ahí el maíz, el sorgo, frijol y maní. ¿Ya? Muy bien. Y deficiencias más comunes de lo que son los micronutrientes o micronutrientes, ¿no? De lo que es el zinc, hierro, manganeso, zinc, boro y manganeso, boro. Veamos. Ya las condiciones que favorecen las deficiencias. ¿Ya? En maíz, lo que es el zinc, ¿no? Que tiene esto, la deficiencia más común de zinc va a ser por valores de suelo más de 6,8 de pH en suelos arenosos y demasiado o exceso de fósforo. Ahí vamos a tener deficiencia de zinc. Así que hay que tenerlo bien controlado lo que es el fósforo. ¿Ya? Así es, muy bien. Después tenemos deficiencia de hierro en sorgo. ¿Por qué vamos a tener por valores de suelos más de 6,8 de pH y en suelos arenosos con también con exceso de fósforo? En frijol, deficiencia de manganeso y zinc por valores del suelo más de 6,8 de pH, ¿ya? Y también en suelos arenosos. ¿Ok? El boro, igualmente, ahí tenemos los suelos ácidos y arenosos y pH más de 6,8. Igualmente para maní. Ya entonces, ¿no? Como les decía, los nutrientes de lo que son los micronutrientes mayormente van a estar, ¿no? Van a ser óptimos de prácticamente de 6 o de 5,5 a 6,8 la disponibilidad de los micronutrientes, ¿no? Mayor a pH de 6,8 ya vamos a tener ya deficiencias. Muy bien, entonces con esto terminamos. Ya terminamos y más bien si habría alguna pregunta, dudas, adelante, ¿ya? Adelante pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Se habría, pueden activar su micrófono. Ingeniero, qué pena. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en formarse un suelo fértil si realizo aplicaciones o enmiendas orgánicas? A ver, ¿cuánto tiempo tarda si lo aplicas, ¿no? Bueno, tenemos que clasificarlo en sí por tanto inorgánicos como orgánicos. La, por ejemplo, para que pueda ser aprovechado o asimilado por la planta, cuando son los inorgánicos va a ser más rápido. O sea, prácticamente van a ser aprovechados si es, no sé si se aplica un riego eficiente, porque un factor importantísimo es la humedad. Ya entonces dentro de los 3 a 5 días ya va a estar asimilando. Incluso al constante si hay humedad y si llega directo a la raíz, ya va a empezar desde el momento que se aplica. Ya por el mismo hecho de que la planta está en constante consumo de agua. Y a través de esta conducción de agua, cuando está ahí, no es prácticamente es soluble y está ya junto con el agua, ya soluto, va a empezar a ser aprovechado por la planta. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿en qué tiempo vamos a tener resultados o de repente ya, ¿no es cierto? La mejora del cultivo o prácticamente resultados, pues, ¿no? Sean positivos o negativos, prácticamente vamos a tener dentro de los 15 días aproximadamente, ¿no? Un promedio. Y ahí vamos a ver ya las mejoras, ¿no? O también si de repente tenemos problemas con pH, tampoco no vamos a tener mejoras, ¿no? Entonces, por ahí, pero el ingeniero me dijo que de los 15 días en promedio ya tendría que ver resultados. Por ende, nada, sigue con lo mismo. ¿Por qué? Porque de repente estamos teniendo problemas con el pH. Ahora, en el tema de orgánico, lo mismo.
O sea, en tema de orgánico, va a ser aprovechado por la planta, pero va a ser lenta. También, si tenemos la humedad eficiente, va a empezar desde, ¿no? Desde el primer momento que se aplica, poco a poco. Ya, pero los resultados sí es más lento, ¿no? Prácticamente va a ser el doble. Prácticamente vamos a ver resultados dentro de los 30 días. Así es. Eso sería la respuesta a tu pregunta, mi estimado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Hola. Otra pregunta, ingeniero, qué pena. Las aplicaciones que yo hago deberían ser, hola, Sí, te escuchamos. las aplicaciones que hago de inorgánicos deberían ser siempre, no sé, yo las hago a 4 centímetros de la raíz de la planta, dependiendo del tamaño de la planta. En este momento estoy hablando de plantas de jardinería. Entonces yo hago la aplicación a 4 dedos a distancia de la raíz. Inmediatamente, pues de la tierra que está alrededor, pues tapo, pero no es poco el diámetro con la tierra que tapo. Entonces, pues yo aplico más que todo fósforo para la floración de estas. Entonces, pues escuchándolo a usted, usted dice que debería ser más o menos a 10 centímetros de profundidad. Entonces, a la distancia, con la poquita capa de tierra que aplico, puedo estar perdiendo la fertilización que hago. Bien, bueno, en realidad nosotros hablamos, ¿no? De forma, digamos, en cultivos, ¿no? De generales, ¿no? En este caso hablábamos, ¿no? De cultivos anuales, de cultivos prácticamente con finalidad de obtener un producto, ¿no? Como en el caso de frutales, cereales, entre otras. Ahora, cuando hablamos en jardinería es muy diferente, que el manejo en la fertilización, entre otras, muy diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las raíces son casi superficiales, ya son casi superficiales. Entonces, en este caso, no vamos a tener problema. Por ejemplo, en jardinería, para poder aplicar fósforo, por ejemplo, eh, es prácticamente el 50% menos de los cultivos normales, que son como en cereales, ¿no? O en frutales. Prácticamente estamos hablando de 5 centímetros bajo tierra, ¿no? Por el tema de que si lo dejamos muy superficial, ¿qué pasa? ¿No? Se volatiliza, ¿no? Como les decía, aparte, en esa parte, pues, de los 4 o 3 por encima nomás, de la evaporación es rápida. Entonces, el fósforo necesita estar siempre en un suelo húmedo, ¿no? Para que pueda, poco a poco, pues, para que trabaje lo que son los microorganismos, porque si no hay humedad, y gracias a la humedad, pues también vamos a tener una buena población de los microorganismos. Entonces, imagínense, si tú haces una pequeña calicata ahí al lado de tu cultivo, ¿no? Vas a ver en una profundidad cierta que te estoy mencionando de los 3 a 4 en esa más o menos, ¿qué pasa? La evaporación es rápida y tu suelo, la humedad, no va a ser como por debajo de los 5 tal vez, o de los, ¿no? 5 a 7 que no hay mucha diferencia, pero que sí influye. ¿Ahora está claro? Sí, gracias, gracias, ingeniero. Buenísimo. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ya para aclarar de forma general lo que acaba de hacer la pregunta Dani, eh, para ser más eficientes, ya vamos a decirlo de que
se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar la raíz de la planta, de todos los cultivos. Si nosotros